Pues vamos a dar inicio a nuestra segunda clase sobre los sueños. Y bueno, pues como es parte de la costumbre y la tradición, se va a recitar el mantra que se recomienda siempre para poder eliminar todos los obstáculos, todas las barreras y todas las influencias que traten de impedir el que nosotros podamos aprender, podamos realizar este conocimiento, que es un conocimiento muy antiguo. Entonces nos vamos a sentar de manera cómoda y vamos a recitar este mantra. Mantra de Ganesh, que pues obviamente es el mantra que elimina todos los obstáculos. Entonces, vamos a sentarnos cómodamente, vamos a inhalar y al exhalar vamos a recitar el mantra Om y posteriormente vamos a cantar el mantra. Entonces, inhalamos profundamente, exhalamos. Om Gayananam Utagana Dishevitam Kapita Jambufala Saravakshanam Sarvakshanam Umashutam Shokavinam Shakaranam Namami Vigneshwara Padapankayam Om Shanti Shanti Shanti. Pues muy bien, vamos a continuar con nuestro proceso de aprendizaje. Vamos a ver lo que es la segunda clase, la clasificación de los sueños, los tipos de sueños, los sueños que son considerados que pueden tener una influencia en nuestra vida o que pueden tener un impacto en nuestra vida, o los sueños que realmente no tienen algún tipo de significado, digamos, importante y que puedan crear pues esta influencia, este impacto en nuestra vida de manera negativa o positiva. Entonces, en la clase anterior, pues vimos lo que es la definición de los sueños, que son experiencias sensoriales, cognitivas y emocionales que ocurren durante el sueño. Por otra parte, también vimos lo que es lo que es el significado de la onirología y la oniromancia, ¿no? La onirología, pues habíamos dicho que es el estudio como científico de los sueños, ¿no? A través de diferentes métodos para determinar los tipos de sueños, ¿no? Y la oniromancia, pues es como la interpretación de los sueños, el arte de asignar significados a las imágenes que aparecen en los sueños. Entonces, la oniromancia es generalmente como pues esta parte que a la gente le interesa de manera más precisa, porque al final de cuentas, todo lo que nosotros llegamos a experimentar dentro de nuestros sueños, pues todo eso puede tener significados, incluso los detalles más profundos, más precisos que puedan existir dentro de estas experiencias, pues están relacionadas mucho pues a lo que viene siendo pues esta influencia de todo lo que nosotros vamos absorbiendo, de todo lo que vamos viendo y experimentando a lo largo de nuestra vida, y no solamente de nuestra vida, sino que se dice, por ejemplo, en las escrituras védicas, porque, pues bueno, este tema que estamos abarcando, conocido como Swapna, que significa sueño, lo estamos tratando desde una perspectiva védica, porque hay estudios occidentales, ¿no? De la onirología, oniromancia, donde dan significados genéricos, ¿no? Igual de cierta forma o cierta manera, pues también, por ejemplo, la onirología o la oniromancia, también pues habla de la definición de los diferentes tipos de sueños, los sueños que no tienen significado, los que sí, etcétera. Pero al final de cuentas, todo lo que experimentamos y vivimos en un sueño puede ser interpretado, ¿no? Como les decía hace rato, pues a veces hay sueños que realmente no debe de hacérseles caso porque no tienen significados profundos, pero al final de cuentas, pues son experiencias que se dan a través de nuestro ser, ¿no? Donde, pues, digamos, hablábamos en la clase anterior de las 5 dimensiones de la conciencia, que es muy importante saberlo, que está así, ¿no? Que es presente, ¿no? En nuestra persona, en nuestra vida,
Y son cinco dimensiones o cinco niveles de conciencia en los cuales nosotros podemos situarnos en algunas de, o sea, estos cinco niveles de conciencia están presentes en nosotros, que son diferentes coberturas dentro de nuestro cuerpo o de lo que, más bien coberturas de nuestra alma que están presentes en nosotros, pero nosotros generalmente a veces nos posicionamos mayormente en una de estas coberturas y estas cinco coberturas pues son conocidas como Sarira, Manas, Buddhi, Chitta y Atma, ¿no? Que tenía en términos de lo que es el estudio del Swapna, que es el sueño. Pues Sarira pues hace referencia a lo físico, al cuerpo, Manas la mente, Buddhi era como la subconsciencia, Chitta era la superconsciencia y Atma la supraconciencia. Entonces vimos estas cinco dimensiones o divisiones de la conciencia, que es importante pues que lo tengamos presente, porque es de esta manera que nosotros llegamos a experimentar estas experiencias del sueño, que se dan principalmente en este nivel de conciencia intermedio conocido como la subconsciencia, ¿no? Que está en un nivel de Buddhi, donde en la clase anterior pues ya explicamos sobre ello. Hablábamos de la superconsciencia y de la superconsciencia, ¿no? Que son estados meditativos ya muy profundos, que incluso son estados donde uno puede retraer los sentidos de cierta manera y tener control sobre ellos, porque al final de cuentas, por ejemplo, todo lo que habíamos dicho que experimentamos a través de los sueños, pues es prácticamente toda la información que es recabada pues a través de estas experiencias corporales o estas experiencias, ¿no? Que llegamos a experimentar a través de nuestra mente y de nuestros sentidos, ¿no? Toda esta información es procesada en este periodo donde nosotros buscamos descansar, donde nuestro cuerpo busca recuperarse, es donde se dan pues este proceso, ¿no? De poder experimentar los sueños, ¿no? Y hay toda una consideración muy profunda sobre el tema de los sueños que, bueno, ahorita vamos a dar un poquito la explicación sobre lo que viene siendo las clasificaciones. Pero bueno, en la clase anterior nos quedamos en esta parte donde pues los sentidos son los principales, los protagonistas, ¿no? Porque al final de cuentas, a través de nuestro cuerpo, estos cinco sentidos que son considerados indrillas son aquellos que ejecutan, ¿no? La experiencia de la obtención de cierta información que va a dar a nuestra mente y después en nuestra mente es procesada, ¿no? A través como si fuera, por decirlo, una computadora, mientras nosotros estamos descansando, mientras nosotros estamos durmiendo y es de esa forma que pues se llegan a manifestar estas experiencias, ¿no? Que pues bueno, pueden ser de diferentes formas y maneras y que pueden tener también diferentes significados, ¿no? Entonces aquí en esta presentación prácticamente se hace una referencia sobre lo que es la medicina ayurveda, porque al final de cuentas todo lo que se relaciona a los sueños, que habíamos dicho que se dan a través de estos cinco niveles o dimensiones de conciencia, está muy arraigado al estudio del cuerpo. Entonces, como esta ciencia, o por decirlo, este tema que se conoce como Swapna, está vinculado y relacionado también pues a esta ciencia antigua conocida como Ayurveda, porque la medicina Ayurveda pues es prácticamente una ciencia que nos lleva pues al estudio profundo, ¿no? Del ser, no solamente del ser espiritual como muchas veces lo vemos, sino que nos lleva a entender y comprender ese ser, ¿no? Que somos desde esta dimensión física, desde esta dimensión mental, de subconsciente, superconsciente o supraconciencia, ¿no? Entonces, esta ciencia nos dice que los sentidos sensoriales y los sentidos activos, porque una cosa son los sentidos sensoriales, que es la vista, el gusto, el oído, el olfato, el tacto. Cuando son activos, pues viven o generan como una experiencia en nosotros que nos lleva a percibir, ¿no? Como cierta información, ciertas experiencias. Entonces, por ejemplo, la vista, pues su función, pues es que nosotros podamos percibir imágenes, ver, poder tener como visión, ¿no? Una visión amplia de lo que es nuestra realidad o de lo que nosotros podamos percibir, ¿no? De manera inmediata, ¿no? Pues el gusto también pues está relacionado de cierta manera a la experimentación de ciertas emociones.
porque cada uno de estos, digamos, sentidos, en la medicina ayurveda se explica que está relacionado a un elemento. Entonces, por ejemplo, la vista está representada ¿Qué por el elemento fuego, que tienes tiene que que ver ordenar con para que llegue el esta baño? consideración de poder, Dale ahora, vete a permítanme, con esta consideración de poder activar este sentido y como les decía, ¿no? Poder observar, poder ver, poder experimentar cosas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que a veces a través de este sentido de la vista pueden vivir ciertas experiencias que otras personas no pueden vivir o que no pueden experimentar debido a que sus sentidos son más limitados y a nivel activo, pues no tienen esa capacidad de poder percibir lo que otros ven. Yo me imagino que les ha pasado, ¿no? Donde hay personas que simplemente con ver algo, con ver a alguien, ¿no? Con simplemente ver el rostro de una persona pueden identificar como el carácter, ¿no? Como la verdad sobre esa persona, ¿no? Entonces, el gusto, pues es el elemento, agua, ¿no? El elemento agua siempre se asocia mucho a lo que es la manifestación de las emociones, que también es algo que se relaciona al tema de los sueños, ¿no? A veces, pues, ciertos estados emocionales nos llevan a experimentar, ¿no? A vivir estas experiencias relacionadas a los sueños. El oído, pues, tiene que ver con el aire, ¿no? Más que con el aire, con el éter, que es el elemento que unifica todos los demás elementos y que componen un estado sólido y al mismo tiempo etéreo, donde el oído, pues, en su estado activo quiere decir que nosotros podamos escuchar de manera muy precisa, podamos entender, podemos desarrollar la habilidad no solamente de oír, sino de escuchar realmente, ¿no? El olfato se relaciona al elemento tierra, que es la capacidad de sentir, y lo que viene siendo el tacto se relaciona al elemento aire, que tiene que ver con esta capacidad también de percibir, ¿no? Entonces, todos estos elementos son presentes y también están muy arraigados y relacionados a los sueños, porque tiene que ver con esta, digamos, esta manifestación de experiencias a través de los sentidos que nos llevan a vivir estas experiencias y que nos llevan también a vivir experiencias extrasensoriales, ¿no? Incluso en un estado despierto, porque digamos, cuando hablamos del tema de los sueños, estamos hablando cuando nosotros estamos en un estado de nidra. Nidra es la palabra que se utiliza normalmente para designar lo que es el descanso, el sueño o esta capacidad de recuperación de nuestro cuerpo para regenerarlo, ¿no? A través de que pues en el día nosotros hacemos ciertas actividades que crean desgaste y pues el Nidra nos ayuda ¿cómo se dice? A reparar, ¿no? Nuestro cuerpo, a descansar nuestros sentidos y demás. Y ese es el periodo de sueño, ¿no? Donde se dan pues estas experiencias, pero también tenemos una función activa que tiene que ver cuando estamos despiertos y los propios sentidos es cuando prácticamente tienen su mayor experiencia y empiezan a generar pues todas estas informaciones, ¿no? Incluso se habla que los sentidos, cuando predomina uno mayormente en una persona, puede ayudar a identificarnos cómo nosotros podemos percibir ciertas cosas, ¿no? Cómo nosotros incluso podemos experimentar, cómo nosotros podemos, digamos, poder dar significados, ¿no? Darles definiciones a ciertas experiencias dentro de los sueños y como les decía, ¿no? A veces cuando los sentidos están agudizados, hay personas que pueden percibir cosas que otros no pueden sentir o ver y que bueno, esto se da a través de todo un proceso karmático, ¿no? Todo al final de cuentas está relacionado a un tema de karma, que es algo que vamos a ver más adelante, porque como es un taller, se podría decir, vamos a ver al final en la última clase una interpretación de la apertura de la conciencia o de la disposición de la conciencia en un término digamos, de qué tan evolucionada está la conciencia de cada uno. Porque, digamos, en relación a lo que es este concepto de los sueños y demás ciencias, pues también se pueden ir
relacionando con otras ciencias como lo es la astrología, ¿no? Incluso aquí, como lo estamos viendo en esta presentación, pues la propia medicina ayurveda, ¿no? Nos habla sobre los sentidos sensoriales y activos que están bajo el control de la mente, ¿no? Eh, entonces, puede ser de una forma consciente o de una forma inconsciente. Entonces, de esa manera, se puede decir que en el tercer nivel, que es el que habíamos hablado, que es el nivel de la subconsciencia, la mente ya no controla los sentidos directamente, ¿no? Sino que en el quinto nivel, que sería la supraconsciencia, ahí uno puede tener control total sobre los sentidos, que es la capacidad de poder retraer un sentido, ¿no? Porque habíamos dicho que, por ejemplo, el aspecto físico, mental, pues es algo que se da de manera muy inmediata, como muy burda, y que se da principalmente en el proceso de un estado de despierto, ¿no? Cuando estamos despiertos, principalmente se activa el cuerpo, la mente y los sentidos, ¿no? Como les decía, que uno va obteniendo ciertas informaciones, pero en el estado de lo que es el estado mental, la mente ya no controla los sentidos directamente, ¿no? Sino que es hasta el quinto nivel, que es la supraconsciencia, ahí uno puede retraer, uno puede tener control sobre los sentidos. Por eso, como les decía, ¿no? Cuando uno experimenta estos niveles de conciencia y uno alcanza este quinto nivel de supraconsciencia, que es un nivel donde uno puede retraer los sentidos, ahí realmente uno entra a una verdadera meditación, porque se dice que el estado de sueño es como si uno estuviera meditando, ¿no? Como que ciertos sentidos se retraen y solamente puede quedar activo uno, dos o tres de los sentidos, ¿no? Que es normalmente lo que una persona podría hacer cuando realmente medita, ¿no? Por ejemplo, la meditación, ¿no? Que nosotros normalmente eh, escuchamos, ¿no? O sabemos o nos enseñan es como, pues quédate tranquilo, quédate quieto, respira profundamente, no pienses en nada, ¿no? Relájate, etcétera. O sea, es como parte de querer tener control sobre los sentidos y tener control sobre nuestra mente, ¿no? Que son los dos primeros niveles de conciencia, pero cuando uno ya alcanza un tercer, cuarto, quinto nivel, ahí realmente uno está entrando en un estado de meditación, porque ahí es justamente donde uno puede retraer estos sentidos y solamente puede tener activo uno, dos o algunos de estos sentidos justo para la propia meditación. Pero digamos que en estas escrituras antiguas de los Vedas, que es donde se está retomando este conocimiento sobre los sueños, se dice que en esta era en la que nos encontramos, es un poquito difícil y complicado llegar a este cuarto y quinto nivel, que es la superconciencia y la supraconsciencia, ¿no? Porque, digamos, en esta era de Kali Yuga, pues hay muchos distractores, ¿no? Hay influencias donde la mente es muy inquieta, la mente es muy difícil de controlar. De hecho, hay una escritura antigua que se conoce como el Bhagavad Gita, que dice que es más fácil domar al viento que domar a la propia mente en esta era en la que nos encontramos. Pero bueno, todo se puede realizar, todo se puede ejecutar, todo, uno puede llegar a ese punto donde uno puede tener control sobre los sentidos y llegar a estos niveles, ¿no? De superconciencia y supraconsciencia a través de ciertas prácticas, ¿no? Por eso las propias escrituras nos hablan de estas actividades conocidas como sadhanas, que son prácticas específicas que nos ayudan a alcanzar estos niveles de conciencia y que, digamos, al final de cuentas, el poder alcanzar esos niveles de conciencia, el cuarto y quinto, superconciencia y supraconciencia, nos va a facilitar el que nosotros podamos tener una comprensión más profunda sobre la interpretación de los sueños, ¿no? Porque normalmente, como les decía, uno puede estudiar los sueños en forma científica, pero también hay una forma de estudiar los sueños que tiene que ver con su interpretación, qué significa, ¿no? ¿Qué quiere decir un sueño, ¿no? Entonces, dentro de este conocimiento, pues vamos a hablar de la clasificación de los sueños para que, digamos, podamos entender si realmente vale la pena tratar de interpretar un sueño o realmente no, sino que es mejor dejarlo pasar, ¿no? Entonces,
Cuando uno está despierto, la mente y los sentidos pues están activos, ¿no? Realizan como ciertas funciones y ahí están, ¿no? En un estado activo constante y están sin descansar, ¿no? Entonces, cuando los sentidos están funcionando, pues alimentan internamente los diferentes niveles o estados de la conciencia, ¿no? Que eso es lo que pasa antes de que nosotros podamos experimentar un sueño en el proceso de nidra, que es el descanso, ¿no? Entonces, los sentidos, la mente, ¿no? Están activos, ¿no? Están ahí sin descansar, ¿no? Entonces, los diferentes niveles o estados de conciencia, pues digamos, van a ser alimentados, ¿no? Por estos dos primeros, ¿no? Entonces, los sentidos principalmente, pues, se encuentran en el plano físico y de conciencia de la mente, ¿no? O sea, están como en estos dos primeros niveles, pero la mente trabaja principalmente a nivel de conciencia mental y a nivel de subconsciencia, o sea, como que uno de los niveles de conciencia conecta con el otro, ¿no? Por ejemplo, el cuerpo, que cuando está activo, cuando está funcionando a través de los sentidos sin descansar, alimenta a la mente. Pero la mente, digamos que de cierta manera, trabaja a un nivel de conciencia mental y a nivel de subconsciencia, o sea, ya va, digamos que subiendo, o sea, cada uno de los sentidos o niveles de conciencia se van conectando el uno con el otro. Entonces el cuerpo se conecta con la mente se conecta con la conciencia intermedia que es el buddhi y los conocimientos, que es algo que ya explicamos, que es el nivel de subconsciencia y asimismo el nivel de subconsciencia se conecta con la superconsciencia y la superconsciencia se va a conectar con la supraconsciencia. Entonces, digamos que cada uno de estos sentidos, se podría decir, se van a ir conectando el uno con el otro, ¿no? Y de esta manera vamos a ir alcanzando niveles de conciencia superiores donde nosotros pues vamos a ir realmente aceptando ciertos hechos o ciertas informaciones que si nos quedamos en un estado de conciencia externa, ¿no? De un estado de conciencia corporal, no podríamos comprenderlos, ¿no? Entonces, cuando uno está, por ejemplo, dormido, es porque los sentidos, la mente y el cuerpo están cansados, ¿no? Y requieren, pues, de recuperación. Y, digamos, en este estado, pues, los sentidos se retraen y la percepción física se corta, ¿no? Como que se desconecta. Entonces, uno ya no es plenamente consciente de su ser físico cuando estamos durmiendo, cuando estamos en este estado, ¿no? Intermedio, donde está activa la subconsciencia, ahí los sentidos ya no perciben igual como cuando estamos despiertos. Entonces se desconecta. Entonces uno ya no es plenamente consciente de su ser físico. Entonces cuando estamos durmiendo, ¿qué pasa? Pasa que nosotros perdemos, digamos, la conciencia, por eso estamos en un estado de subconsciencia. Por ejemplo, podemos estar en un estado de subconsciencia donde ya no tenemos la conciencia de saber que formamos parte de una familia, que tenemos ciertos conocimientos, que estamos trabajando en ciertos proyectos o que tenemos ciertos planes en nuestra vida. Todo eso, todo eso se desconecta, ¿no? O sea, digamos, a veces llega a pasar que nosotros pensamos en familia, nosotros podamos soñar con la familia, con familiares, con proyectos, planes, pero es muy raro, ¿no? Generalmente en este estado, cuando nosotros no soñamos, la mente se desconecta, la conciencia se desconecta, se pierde la conciencia y entramos en un estado de subconsciencia donde no somos plenamente conscientes de todo esto, ¿no? Entonces, cuando entramos en un sueño profundo, la mente pues entra a niveles superiores de conciencia, ¿no? La mente sigue procesando la información que le dieron los sentidos, ¿no? Y en estos niveles superiores es donde se alcanza la verdadera meditación, ¿no? Porque es aquí donde uno ya tiene control sobre los sentidos. Entonces, cuando uno sueña, se cortan los dos primeros niveles, ¿no? Que es el nivel físico, el nivel mental, y uno entra al tercer nivel donde uno se encuentra, ¿no? Entre el mundo sutil y el burdo, porque no es como que
Cuando estamos durmiendo, nosotros no tenemos contacto con este mundo físico, con este mundo burdo, sino que estamos en este nivel de conexión entre lo que vendría a ser en el plano físico y el plano sutil, ¿no? Entonces, si uno sueña, ahora vamos a ver qué es acá. Cuando sueño no hablo con la otra persona, es de forma telepática y no... Ah, eso lo vamos a ver en la clasificación de los sueños. Ujú. Porque sí, justo cuando uno sueña, hay sueños que... Ahorita lo vamos a ver. Sí, tienes razón. Vamos a verlo en la clasificación. Justo hoy toca ver la clasificación de los sueños. Ahorita respondemos a tu pregunta, Tensi. Sí, pero sí, uno no habla, ¿no? Uno no escucha a veces en los sueños. Entonces yo decía, si uno sueña, el cerebro está procesando información de lo que uno ha hecho en el nivel físico y en el nivel mental. Eso es lo que sucede, ¿no? Y esta información no es exclusivamente información de lo que pudimos haber vivido o experimentado en esta vida o en este presente o en un presente muy cercano, sino que puede ser información, ¿no? Que, que se ha dado a nivel físico y mental de cosas que incluso pudimos haber hecho en vidas pasadas, o que pudimos haber hecho en la infancia, o que pudimos haber hecho directamente en un presente muy cercano. Porque incluso, por ejemplo, también vamos a ver una clasificación de que los sueños se pueden manifestar en una primera, segunda o tercera etapa de la vida. Todos los sueños tienen ciertas consideraciones, no tienen una clasificación, que es algo pues que obviamente vamos a aprender aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta presentación prácticamente vamos a hablar solamente de 7 clasificaciones de los sueños, ¿no? Por ejemplo, como decía Tensi, ¿no? Cuando tiene sueños, ella no se comunica a lo mejor verbalmente, como que telepáticamente se comunica. Entonces, este sueño se podría decir, a veces se mezclan, a veces los sueños interactúan en relación a esta clasificación o simplemente se dan de esta forma, ¿no? Por ejemplo, la primera clasificación de los sueños, uno de ellos son los sueños que solamente se ven, ¿no? Cuando solamente vemos algo, vemos escenas, vemos cosas que pasan, ¿no? Soñamos que estamos en un lugar, vemos árboles, vemos un ambiente, vemos personas, y solo eso, ¿no? Simplemente vemos cosas, ¿no? Entonces, esa es una de las clasificaciones de los sueños. Entonces, para eso nosotros, pues obviamente tenemos que aprender a identificar los sueños. Por eso justamente está esta presentación que indica la clasificación de los sueños. Cuando nosotros empecemos a querer interpretar los sueños, debemos de clasificarlo. ¿Qué tipo de sueño es? ¿Fue un sueño que fue visto, o sea, donde uno nada más ve? ¿O es un sueño que se oye, ¿no? Con donde a lo mejor, por ejemplo, aquí se puede mezclar con un sueño que se ven cosas, pero que al mismo tiempo uno puede escuchar, ¿no? Donde uno puede, por ejemplo, escuchar sonidos solamente, o uno puede escuchar voces, ¿no? Entonces, lo primero que debemos de hacer es clasificar, ¿no? En estos dos grupos, ¿no? Si el sueño que tuvimos fue solo un sueño donde vimos cosas o donde también oímos sonidos o palabras, ¿no? Porque eso es lo que llega a pasar. O sea, yo dentro de lo que he vivido en mi experiencia de los sueños, he tenido sueños que sí, efectivamente solamente uno puede ver, uno ve imágenes y como que siente emociones o experiencias, o sueños donde ya uno puede escuchar cosas, ¿no? Como sonidos, palabras, nombres, etcétera. Esa sería la segunda clasificación. Luego, por ejemplo, tenemos los sueños. Otra de la clasificación de los sueños son los sueños que se experimentan. En este nivel, por ejemplo, se encuentran los sueños donde podemos sentir o experimentar algo, como por ejemplo temor, odio, qué sé yo, amor, dolor, alegría, tristeza, ¿no? Seguramente, pues, algunos de ustedes han experimentado este tipo de sueño, ¿no? Sueños que se experimentan, ¿no? A lo mejor a veces han soñado que están como en peligro, que alguien los persigue y cosas así, y uno experimenta a lo mejor como temor, como miedo, ¿no? Entonces, en este nivel, pues uno experimenta a nivel emocional, ¿no?
Puede ser temor, odio, amor, qué sé yo, ¿no? Diferentes tipos de manifestaciones o de experiencias, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, los sueños que están en la clasificación de lo que deseamos, ¿no? Entonces, en esta clasificación, los sueños se relacionan a cosas principalmente que deseamos. Seguramente también les ha pasado, ¿no? Que, digamos, están en un día común y corriente y a lo mejor hay un pensamiento predominante sobre algo, ¿no? Dice, ah, quiero un carro, quiero un carro, quiero un carro, o quiero tener una moto, o quiero tener mucho dinero, o quiero tener una pareja, ¿no? De este tipo, qué sé yo, ¿no? Como que uno genera como ciertos deseos, y estos sueños, pues sueños que se desean, tiene que ver con estos deseos que se manifiestan en un estado mientras estamos despiertos, y estos deseos como son en un nivel donde se desean con mucho fervor. Es por eso que nosotros cuando descansamos llegamos a soñar eso, ¿no? Llegamos a soñar que tenemos un carro, que tenemos una moto, que tenemos una pareja, ¿no? Entonces, pues son ese tipo de sueños, ¿no? Son aquí ya cuatro clasificaciones que son vistos, que se oyen, que se experimentan, donde uno ya vive de emociones, experimenta emociones y de cosas que deseamos, ¿no? Cosas que deseamos y que se hacen presentes en nuestro sueño, ¿no? Como una realidad aparente. Luego tenemos la quinta clasificación de los sueños. Están, por ejemplo, están los sueños donde nosotros imaginamos cosas, ¿no? Es, por ejemplo, el tipo de sueños donde nosotros vemos cosas raras o extrañas, donde está de por medio nuestra imaginación, ¿no? Estos sueños se llegan a formar como producto de nuestra imaginación, ¿no? Y son productos de cosas que son inexistentes en la vida real, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era niño, soñaba mucho con naves espaciales, ¿no? Yo soñaba mucho que estaba en un lugar, ¿no? Así como muy abierto y como en una superficie planetaria y soñaba naves espaciales gigantescas y eso es algo que pues que estaba manifestándose que eran producto de una imaginación, que era algo que no existe. Entonces los sueños imaginados tienen que ver con el tipo de sueños que no existen, ¿no? Que no existen en la vida real, por lo menos, ¿no? En este mundo. Luego tenemos los sueños premonitorios, que estos son muy importantes porque, digamos, los sueños premonitorios son aquellos que se llegan a materializar, ¿no? Y se llegan a materializar pues en nuestra vida. Después de que soñamos, se llegan a presentar, ¿no? Se vuelven algo real. Entonces, estos sueños son importantes de poder interpretarlos, porque estos sueños están considerados como presagios, son sueños que nos pueden dar información de cosas que pueden suceder o acontecer, tanto a nosotros como a otras personas, o situaciones que se pueden dar en ciertos lugares, ambientes, entre otras cosas. Y dentro de los sueños premonitorios, pues existen los sueños que son considerados positivos y negativos, ¿no? Porque uno puede tener un sueño premonitorio, y se puede manifestar en la vida real algo positivo, pero también hay sueños premonitorios donde uno puede soñar algo de manera específica y en la vida real se puede experimentar algo negativo. Los sueños premonitorios por lo general, eh, vamos a ver, por lo general se dan en la etapa intermedia de la vida, que tiene que ver más con cosas presentes, pero también se pueden dar en una primera etapa de la vida, ¿no? Entonces, en la cultura védica se dice que el promedio de vida en esta era es de 108 años. Entonces, la primera etapa es como de 0 a 36, de 36 a 70 me parece, y 70 a 108, ¿ok? Entonces, en estas diferentes etapas de vida, nosotros también llegamos a experimentar diferentes tipos de sueños, pero en esta clasificación, los sueños premonitorios se da principalmente en la etapa mediana, en la etapa media, ¿no? Y sí, se da, ¿no? O sea, por ejemplo, esto es lo que mayormente a nosotros nos interesaría de poder descifrar e interpretar, ¿no? Como estudiosos de lo que es
omniron- omniromancia, que es la interpretación de los sueños. Los sueños premonitorios son aquellos que deberíamos de aprender a interpretar porque nos pueden dar información sobre cosas buenas o malas que pueden suceder, ¿no? Hay casos de personas que se hacen casi, o sea, lo que sueñan casi es idéntico a lo que soñaron, o sea, se manifiesta en la vida real casi de manera idéntica. Por ejemplo, había una persona que había soñado, es como un ejemplo, que alguien llegaba a su casa y le decía que le guardara unos muebles, ¿no? Y porque esos muebles le pertenecían a su hija y querían guardarlos. Y esa persona, pues lo soñó, ¿no? Pero ya después, como 1 o 2 días después, se llegan a manifestar, ¿no? Se llegan a presentar en la vida real, donde esa misma persona justamente le pide como un favor que guardara unos muebles que justamente sí pertenecían a su hija y que tenía que ver con una separación, ¿no? Porque su hija se había separado de su pareja, se había salido de la casa y no tenía dónde guardar los muebles, entonces le pide a esta persona que los guardara en su casa. Entonces es algo que ya había soñado y como al segundo o tercer día se hace real, ¿no? Más o menos parecido a lo que soñó, pero era casi idéntico. Entonces, por ejemplo, los sueños premonitorios principalmente se dan en aquellas personas que tienen desarrollado los niveles de conciencia más profundos, ¿no? Que hablamos de la subconsciencia, superconsciencia y la supraconsciencia, ¿no? Entonces ahí es donde, por ejemplo, cuando nosotros queramos aprender a interpretar con, con mucha precisión, ¿no? Con mucha certeza algún tipo de sueño, pues sí se recomienda que podamos evolucionar a nivel de conciencia y una de las cosas que podemos hacer para poder aprender a interpretar y descifrar, ¿no? Estos presagios y todas estas cosas que se dan a través de los sueños es la meditación, ¿no? Hacer actividades de meditación nos ayuda. Aquí tenemos a Alicia, dice, yo he aprendido a darme información a través de los sueños y de igual forma he tenido sueño premonitorio de años o del día siguiente, claro. Entonces vamos a tratar de ver más adelante ciertas técnicas que vamos a ir desarrollando para que nosotros podamos tener esta capacidad de poder interpretar, ¿no? Pero digamos, los sueños, se puede decir como en la generalidad, representan algo, ¿no? Tienen un significado. Pero hay sueños que dentro de la clasificación y categorías que ahorita vamos a ver, son sueños que no son considerados que puedan ser objeto de estudio o de interpretación, porque los antiguos sabios, porque digamos este conocimiento que se está obteniendo de los sueños tiene que ver con el conocimiento védico que fue dado por sabios antiguos. Entonces ellos, dentro de su clasificación y de los sueños que son considerados realmente objeto de estudio e interpretación y los que no, debemos de aprender cuáles son los sueños que realmente uno no debe de ni intentar ni desgastarse el poder tratar de darle significado, ¿no? Pero bueno, aquí apenas vamos en la clasificación de los sueños, son 7 principalmente. Estos que son vistos, ya dijimos, que se oyen, que se experimentan, que se desean, o sea, que tiene que ver con deseos fervientes, donde imaginamos cosas que son irreales en el mundo, los premonitorios que son como del tipo más importante, y también sueños por enfermedad, ¿no? Los sueños por enfermedad tienen que ver con el desequilibrio de los diferentes humores biológicos del cuerpo. O sea, nuestro cuerpo está constituido de elementos. Hay tierra, hay fuego, hay agua, hay aire y hay éter. Entonces, cuando estos elementos, conocidos como humores biológicos en la medicina ayurveda, para los que han estudiado un poco sobre medicina ayurveda, los sueños por enfermedad tienen que ver con estos desequilibrios. Y estos desequilibrios se pueden dar a través también de una mala alimentación, un mal descanso, ¿no? Incluso ciertos factores externos pueden crear como desequilibrios en nuestros humores biológicos de nacimiento y al mismo tiempo crear como ciertas experiencias relacionadas a los sueños.
Entonces, los sueños de enfermedad o por enfermedad tienen que ver más que nada con esta consideración de desequilibrios de los diferentes humores, de los elementos que constituyen nuestro cuerpo. Y a esto también, por ejemplo, la Ayurveda le da un enfoque en relación al Swapna, que es los sueños, que es una ramificación del conocimiento, donde, por ejemplo, las diferentes estaciones pueden tener una influencia sobre los diferentes tipos de sueños que podamos tener en ciertos periodos. Por ejemplo, el verano, la primavera, el otoño, la estación lluviosa, todas esas estaciones pueden tener un impacto, un efecto sobre nosotros, ¿no? Y es real, ¿no? Por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo en invierno cuando hace frío me deprimo, ¿no? O yo, por ejemplo, en primavera o en verano que hace mucho calor, me vuelvo intolerante, muy colérico, porque hace mucho calor. Entonces ahí podemos darnos cuenta, ¿no? Que el frío, el calor, el agua, ciertos elementos que predominan en un periodo de tiempo en el arco del año, pueden crear un impacto, ¿no? O sea, pueden generar como un tipo de desequilibrio a nivel de humor biológico y que, digamos, este desequilibrio en Ayurveda se podría traducir como enfermedad. Entonces, por ejemplo, las personas enfermas tienen sueños recurrentes debido a que, pues, estos desequilibrios pueden tener diferentes significados, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien está enfermo y sueña constantemente, ¿no? O sea, principalmente cuando están enfermos y sueñan, quiere decir que la mente está activa, ¿no? Que la mente está buscando tratar de aniquilar, de matar, de que la persona no se enferme, ¿no? O sea, que recuperarse prácticamente, aniquilar la enfermedad, ¿no? Y por ejemplo, también se dice que cuando uno está saludable, si uno sueña mucho, si uno sueña a diario, constantemente, los sueños recurrentes, constantes, también pueden afectar la salud, porque digamos, a través de este proceso de experimentar sueños, como que en el periodo, en el proceso de descanso, de recuperación, imagínense todos los días estar soñando, 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 pues afecta la salud. Entonces, los sueños recurrentes, o cuando uno sueña mucho, eso puede ser una causa de afección a nivel de salud. Y eso tiene que ver con muchos otros factores que pueden ser considerados externos. Incluso, por ejemplo, en los Vedas, en estas escrituras se habla que pueden ser sueños que son generados por malos deseos o malas intenciones por partes de otras personas. También tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de ambiente o lugar donde uno duerme. A veces uno puede dormir en un lugar que es considerado a lo mejor no muy favorable, no muy positivo. Por ejemplo, cuando se habla de la ciencia del Vastu Shastra, un lugar de residencia pues tiene diferentes direcciones, tiene cuadrantes, noreste, sureste, suroeste, noroeste, etcétera, y cada lugar de residencia tiene 16 direcciones que tienen significados. Entonces, dormir a veces, por ejemplo, en una dirección, por decir este-sureste o suroeste, son direcciones que no se recomiendan mucho para que uno duerma, porque ahí la mente se agita y al mismo tiempo uno puede experimentar, principalmente en el cuadrante suroeste de la casa, si uno duerme ahí constantemente, uno puede experimentar, ¿no? Que sueños recurrentes donde uno puede experimentar como ciertos miedos, ¿no? Irracionales, etcétera, y uno no descansa. Y eso a la larga puede llevar a una persona a que se enferme. Yo he aprendido a darme, aquí dice, cuando sueño siento que eso ya lo había soñado, pero no recuerdo esos sueños. Ok, sí, pues prácticamente todos los sueños se asocian, ¿no? A informaciones que vamos absorbiendo a través de los sentidos y que van procesando la mente. Por eso una de las técnicas, ¿no? Posteriormente que se recomienda cuando uno empiece a a buscar a darle significado a los sueños, llega a pasar, ¿no? Normalmente cuando uno no se acuerda o siente que lo que uno soñó, ya lo había soñado, pero no recuerda de dónde, etcétera, tiene que ver que cuando uno despierta, uno entra en contacto directamente con la luz, o sea, como que cuando uno abre los ojos ya por completo y hay algún tipo de luz o ya como de un estado de conciencia físico, ahí uno, el sueño
empieza un proceso de desvanecimiento, por decirlo así, como que se empieza a olvidar. A lo mejor no en su totalidad, pero se empiezan a perder detalles de lo que uno ha soñado. Entonces, es una de las recomendaciones o técnicas que se recomienda para aquellos que, pues, en algún momento quisieran interpretar los sueños, es que como propia persona, cuando uno duerma, pues tener cerca, por decir, una libreta o una pluma, si no queremos tener aparatos eléctricos en el cuarto, pero hay quienes a veces tienen el celular, aunque sea lejos, apagado, o una grabadora, ¿no? Entonces, cuando uno despierta, si uno quiere guardar los detalles, si uno quiere no olvidar cómo fue el sueño, uno puede grabar, ¿no? Su voz sobre lo que uno vivió y experimentó durante este periodo de sueño. Todos los detalles, porque los detalles son importantes, ¿no? Entonces, pues bueno. Aquí vamos a entrar a la clasificación de los sueños que no tienen significado, porque llega a pasar muchas veces que tenemos sueños e incluso hasta nos asustamos, ¿no? Llegamos a decir, ay, es que soñé esto y fíjate que no sé qué, que no sé cuándo, pero la gente se espanta, se asusta porque no sabe, no conoce esta clasificación de los sueños que no tienen significado. Entonces, esta clasificación, pues, tiene que ver con los sueños que se manifiestan de día. Todos los sueños de día no se, o sea, por ejemplo, si yo me duermo, por decir, entre 12 de la tarde y 2 de la tarde, periodo de 2 horas o lo que sea, y sueño, esos sueños por lo general no tienen un significado importante. O sea, sí pueden tener un significado menor, pero son sueños que no se les debe de dar tanta importancia, porque no van a tener a lo mejor un impacto o no van a tener un significado real en nuestra vida. Entonces, los sueños durante el día no se consideran. ¿Por qué? Porque se dice que los sueños tienen que ver mucho con el proceso de descanso y el proceso de descanso natural, ¿no? Que es el nidra, es el proceso que se da durante la noche, ¿no? Cuando está la oscuridad, cuando está la manifestación lunar, es ahí donde naturalmente se debería dar este proceso de descanso y donde se manifiestan los sueños. Porque, por ejemplo, incluso en la astrología se dice que la luna es la representación de nuestra mente. Entonces, la mente es la que procesa todo lo que nuestros sentidos han obtenido y entra en una conexión con el subconsciente, creando como pues estas manifestaciones, ¿no? De lo que podemos soñar. Entonces, cuando tenemos sueños en el día y pueden ser sueños a lo mejor a veces como de cosas feas o no sé, algo raro, no le den importancia, porque como tienen que ver con un estado donde la luz es presente, ¿no? Por lo menos los sabios antiguos nos decían que estos tipos de sueños no tienen realmente relevancia o importancia en nuestra vida. También, por ejemplo, los sueños que son muy cortos o que son muy largos durante la noche no tienen reales efectos, no se considera que no tienen un significado real. Porque a veces uno puede soñar así muy rápido y ya, ¿no? Y a veces uno puede soñar muy largo, que uno medio despierta y se vuelve a dormir y sigue soñando, ¿no? Entonces los sabios dicen que los sueños muy cortos o los sueños demasiado largos son sueños que no tienen significado, ¿no? Por ejemplo, también tenemos los sueños que son causados por la ingesta, ¿no? De somníferos, alcohol, drogas. Ese tipo de sueños tampoco se consideran importantes porque ya hay una manifestación de una sustancia que hace que pues nosotros forcemos ese estado de retracción de los sentidos y que podamos tener como ciertas experiencias, ¿no? En este nivel de subconsciencia, pero al final de cuentas no tiene significado, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería prácticamente... también los sueños, se dice que los sueños que se desean no tienen tanto significado, ¿no? Porque puedo desear tener un carro y en el sueño pues ya a lo mejor tengo el carro, ¿no? Pero en la vida real no lo tengo. Puede que en el futuro se manifieste, sí, pero ese sueño no se considera importante. Y los sueños que tienen que ver con la imaginación, ¿no? De sueños cosas que imaginamos, de cosas que no existen en el mundo real, tampoco tienen un significado real, o por lo menos importante en la vida.
Y no solamente hablando de un ámbito material, estamos hablando de ámbitos ya de conciencia más elevados, ¿no? Como por ejemplo la propia conciencia espiritual de uno, ¿no? Entonces los sueños con significado son los que se tienen durante la noche, ¿no? Cuando el sol ya no está visible, porque los sueños se relacionan pues con la luna, ¿no? Como decía yo, ¿no? Entonces, cuando alguien utiliza somníferos, toma drogas, alcohol, esos sueños no tienen significado. Esto se debe a que los sentidos son forzados a retraerse, ¿no? Por estas sustancias, ¿no? Entonces, para empezar a interpretar los sueños, lo primero que debemos hacer es clasificarlos, saber qué tipo de sueños son y así poder saber, ¿no? El clasificar también los tipos de emociones que se pueden experimentar o manifestar durante este sueño. Entonces, de entrada, pues ya conocemos Está cortando clasificación. su voz, maestro. ¿Ahí ya me escuchan? Eh, Que corta ¿ya me las escuchan? palabras cortadas. Ahora sí. Hasta dónde me quedé? Bueno, estaba yo diciendo que Ajuste oración. Ajá, estaba diciendo que, bueno, ahorita ya llevamos la clasificación de los sueños y ya tenemos una clasificación de los sueños que no tienen significado. Todo lo que es la ingesta de medicamentos, somníferos, drogas, sustancias que promueven la retracción de los sentidos. Si uno tiene sueños durante el periodo de descanso, de dormir, esos sueños no tienen significados reales. Entonces no hay que desgastarse. Entonces aquí sueños que se manifiestan de día no tienen mucha importancia, sueños cortos o muy largos no tienen tanta importancia, sueños causados por soníferos, alcohol o drogas no tienen tanta importancia, no hay que desgastarse en tratar de interpretarlos. Los sueños que están generados a través de nuestros deseos y de imaginarios, por ejemplo, las cosas que imaginamos que son inexistentes, pues también no hacer mucho caso a ese tipo de sueños, ¿ok? Luego tenemos sueños maléficos. Déjenme, re- ¿cómo se dice? Actualizar porque se perdió. También hay sueños que se consideran en un nivel, en una clasificación, que son considerados como sueños maléficos, ¿no? No sé si lo han vivido, claro que sí, ¿no? Son como algo así como las pesadillas, ¿no? Y estas pesadillas, pues, son considerados como sueños maléficos, que están relacionados a las emociones, ¿no? Porque uno experimenta temor. Se Y corta tu voz, María. ahí, ahí, ahí ya me escuchan, ¿sí me escuchan? María, yo creo que hay mala conexión. A ver, déjenme conectar otra. A ver, déjenme, me paso. Va por momentos. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Ah, ok, entonces decía yo que, por ejemplo, también está la otra clasificación, que son los sueños maléficos. Estos sueños maléficos se relacionan, por ejemplo, a las pesadillas y experiencias, ¿no? Donde las emociones son, pues, de temor, de miedo. Y digamos que este tipo de sueños son aquellos que nos llevan a experimentar emociones extremas, ¿no? Y a veces, pues, estos sueños se presentan cuando estamos experimentando, ¿no? Situaciones de riesgo o cuando la gente está ya cercana a la muerte. Entonces, por una parte, este tipo de sueños se tienen cuando una persona puede estar en riesgo. Entonces, por ejemplo, en la cultura védica, en todo este tema del conocimiento védico, se dice que cuando uno tiene pesadillas, eh, uno debe de hacer algo para evitar que uno pueda experimentar una situación de riesgo en la vida real, porque estos sueños sí tienen significado. Por una parte, se dice que son malos, pero también son buenos, porque estos sueños maléficos de pesadillas y cosas así, cuando se viven y no pasa nada en la vida real, esos sueños donde experimentamos estas emociones feas, se dice que nos ayudan a purificar nuestra existencia, como que queman nuestro karma.
pero cuando realmente uno tiene como estos sueños de forma recurrente, ¿no? Como de estas situaciones donde uno es como atacado por entidades sutiles, que hay casos donde realmente se da. Ahí, por ejemplo, sí uno tiene que hacer algún tipo de acción porque estos sueños significa que uno puede estar en riesgo o que una persona puede estar cercana a la muerte, ¿no? Cercana a la muerte significa que yo puedo tener un sueño muy feo en relación a una persona y esa persona es la que puede estar en riesgo de muerte. O si soy yo, principalmente sería como que yo pudiera experimentar una situación difícil, ¿no? O, vivir una situación de riesgo o estar en una situación que pudiera acercarme a la muerte, ¿no? Entonces, también otro de los significados con relación a estos sueños no solamente puede indicar eh, acercamiento o una experiencia cercana a la muerte o una situación de riesgo, sino que también puede indicar un tipo de periodo difícil que se viene a nuestra vida. Entonces, estos sueños maléficos sí hay que hacerles caso, a diferencia de los que no tienen significado. Estos sí hay que tomarlos en cuenta y este tipo de sueños hay que hacer acciones en las cuales podamos contrarrestar su efecto, ¿no? Entonces, ahí cuando tenemos estos sueños hay que, por ejemplo, hacer oraciones, cantar mantras, porque una cosa es tener este tipo de sueños maléficos y otra cosa ya es experimentar la inquietud en el sueño a pesar de que cuando uno está durmiendo, experimenta estas emociones, uno despierta y sigue experimentando. Uno sigue experimentando como una emoción negativa, como de miedo, de que algo está pasando, de que hay alguien, ¿no? Como un espíritu, algo así que me está molestando. Seguramente les ha pasado, ¿no? Que estás durmiendo, como que experimentas una situación y emocionalmente te sientes eh, asustado o asustada, despiertas y sigues sintiendo. Incluso el propio ambiente donde uno está durmiendo se siente pesado, ¿no? Eso es algo que se da, que dice, yo he llegado a soñar que estoy en mi cama y siento que una energía me jala fuera de ella y empiezo a flotar sobre el piso. Solo me causa mucha angustia. Eso es un sueño maléfico, sí. Entonces, los sueños maléficos indican tres cosas. Cuidar la salud, porque uno puede experimentar situaciones de riesgo, ser precavido, uno puede vivir, digamos, una situación difícil o está uno por experimentar un periodo difícil. Obviamente hay que interpretarlo a nivel de detalles porque, bueno, el periodo difícil se puede dar en cualquier ámbito, en cualquier nivel de la vida, pero pues en general indica periodos difíciles. Y eso de, como decía aquí, sentir, eso se puede observar, por eso yo lo hice como taller, porque en la última clase, en mi cama siento como que una energía me jala, ajá, tú sientes físicamente. Entonces, por ejemplo, relacionado este conocimiento con la astrología, que es Swapna y astrología, se dice que el planeta que se asocia a este tipo de sueños maléficos o experiencias como sutiles, desagradables, tienen que ver con el planeta Rahu. Entonces, por ejemplo, en una carta personal astrológica, donde está Rahu, en ese signo va a indicar un elemento. Entonces, el elemento puede significar que uno los oye, que uno los siente, que uno los ve, o a veces que uno, ¿cómo se dice? O sea, es sentir y que te tocan. El cuarto era que te tocan. Hay personas que experimentan, lo que sienten como que te toca alguien. Otros los escuchan, otros los ven y otros los sienten. Son cuatro tipos de manifestaciones de entidades que están presentes, que perturban nuestro descanso y se adentran en nuestro sueño, en nuestro subconsciente, creando estas situaciones y a veces llega a pasar que pues lo llegamos a experimentar al momento de despertar, ¿no? O sea, porque es tan pesado, tan fuerte el sueño, tan maléfico, que uno despierta, ¿no? Como de esa pesadilla y uno sigue sintiendo. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Como les decía, pues hacer oración, ¿no? Hacer algún tipo de austeridad, cosas así. También
puede ayudar a contrarrestar los efectos de ese tipo de sueños maléficos. Yo he tenido clientes así que los mueven o les dejan marca así. Generalmente son, como les decía, cuando uno sueña, cuando tiene estas pesadillas, uno escucha, uno ve, uno siente o uno es tocado por estas energías. O sea, directamente a las personas que amanecen con marcas, porque también me ha pasado, principalmente con niños, que les dejan marcas en el brazo o en alguna parte del cuerpo como si fueran rasguños. Entonces sí, bueno, pero para eso vamos a ver más adelante qué es lo que se puede hacer para poder contrarrestar esas situaciones y al mismo tiempo contrarrestar los efectos de lo que puede significar, ¿no? Esos sueños, ¿no? Entonces, pues los sueños y las tres etapas de la vida, ¿no? Tenemos el primero que es de 0 a 36, que tiene que ver sueños que se relacionan con la vida pasada. Cuando uno está en esta etapa de la vida, generalmente los sueños se asocian a cosas de la vida pasada. De 36 a 73 son sueños que se relacionan al pasado en esta vida y al presente. Y de 73 a 108 años, sueños que se relacionan con la vida presente, ¿no? Entonces, pues también cabe mencionar, ¿no? Que existen sueños que son causados por la magia negra, por la brujería, o simplemente por personas, ¿no? Que desean el mal a uno. Porque es así, el mundo digamos, lastimosamente, existen personas que a veces llegan a desear el mal a otros, ¿no? Y pueden serlo a través solamente de un deseo, de una mala mirada, de una mala palabra, y en casos muy específicos eh, a través de ciertas acciones. Acciones como la magia, la brujería, la hechicería, la santería y demás. Y bueno, de hecho uno de los síntomas de que a alguien le están deseando el mal es tener sueños negativos, ¿no? Y que sean sueños recurrentes. Esa es de hecho una de las formas, ¿no? De en las cuales uno puede detectar que alguien te está deseando un mal o que te está haciendo algo indirectamente, ¿no? Como de manera muy sutil. Sueños negativos de forma recurrente, constante, ¿no? Hay muchos casos de personas que así lo viven. Pues bueno, ya son creo las 8:01. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, hasta aquí nos vamos a quedar en estas etapas: clasificación, sueños sin significado y sueños maléficos. Más adelante vamos a ir ya profundizando más sobre el tema de los sueños y cómo ir creando como ciertas interpretaciones. Sí, ¿Tienen gracias. alguna duda, pregunta?